La vez pasada habíamos revisado gonorrea, y la Neisseria gonorrea, su enfermedad clínicamente se llama uretritis gonocócica. ¿Y de la mujer qué se llama? ¿Qué lo he dicho? Cervicitis gonocócica. En la mujer, en el varón, uretritis, en la mujer, cervicitis. ¿Por qué era? ¿Por qué la mujer no tiene uretritis? Porque la uretra de las damas es más corta. Es más corta, por lo tanto, el Pikachu es el que se enferma, ¿no? Entonces, del varón. Y ese se introduce en la vagina y contamina el fondo, el cuello del útero, entonces se llama cervicitis, infección del cuello del útero. Entonces, por eso en el varón es uretritis y en la mujer es cervicitis, ¿no? Ahora vamos a ver lo mismo, pero por la clamidia y por el micoplasma. Y que estos son bacterias con pared defectuosa o sin pared, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la familia Clamidaceae, hay dos géneros: género Clamidia y género Clamidófila. Género Clamidófila ya han visto: Clamidófila pneumoniae, Clamidófila psittaci, que produce neumonías atípicas. Pero lo que interesa ahora son ITS, es la Clamidia trachomatis. Y la Clamidia trachomatis produce en el varón uretritis ¿qué? No gonocócica. Y en la mujer cervicitis no gonocócica. Entonces es la otra ITS. Entonces tanto varones como mujeres pueden enfermar de uretritis y o cervicitis, que puede ser gonocócica, como la anterior vez, o no gonocócica. ¿Listo? Entonces estas bacterias, ¿no es cierto?, sí tienen pared, pero defectuosa. Como su pared es defectuosa, no se les puede dar betalactámicos, porque el betalactámico actúa inhibiendo la síntesis de pared celular. Como su pared es defectuosa, entonces hay que darle macrólidos. Dentro de los macrólidos está eritromicina y o acitromicina, ¿no es cierto? Ya saben que la diferencia es un carbono entre las dos, ¿no? Y la eritromicina se da 3 veces al día por 5 días, cada 8 horas, ¿no? Y te aumentas un carbono y se convierte en acitromicina y se da monodosis, 1 por día por 3 días, pero cuesta más, ¿cierto? Entonces cuando ustedes vean farmacología van a ver ya costo-beneficio, ¿no? Y cuando ya sean médicos ya determinarán qué es mejor, ¿cierto? Muy bien, entonces antes se decía ETS, porque se hablaba de enfermedades de transmisión sexual, eso era gonorrea, sífilis, ¿cierto? Ahora se habla de ITS, infecciones de transmisión sexual. Entonces se manejan síndromes, ¿no? Síndrome de flujo uretral, síndrome de flujo vaginal, síndrome de úlcera genital. Y ahora se maneja síndromes y se maneja, ya no se maneja agentes, se maneja infecciones, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, la próxima semana sus prácticas son infecciones del tracto respiratorio superior y la subsiguiente infecciones del tracto respiratorio inferior. Pues ya estamos viendo tanto virus como bacterias que producen infecciones tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior. Ya estamos uniendo. Para las prácticas de la próxima semana tienen que repasar antibióticos, tienen que repasar antibiograma, resistencia bacteriana, tienen que repasar todas sus teóricas que han avanzado.
Entonces es como un resumen y los auxiliares les van a hacer casos clínicos. Y ustedes tienen que, por iniciativa, tienen que responder qué hacen, cómo hacen, por qué doy, por qué no doy, cómo diagnostico, cómo no diagnostico, cómo tomo la muestra, cómo no tomo la muestra. Entonces ya van a jugar al doctor desde la próxima semana. Y por las estadísticas que tenemos, gracias a esas prácticas han superado las notas y han aprobado más gente de lo que antes no aprobaban. Con esas prácticas hemos mejorado las notas, ¿no? ¿Por qué? Porque al unir todo, ustedes ya se ponen mejor. Y así vamos. No, ya estamos en la mitad. Nos falta el resto de las infecciones. Nada, estamos en la mitad. A 2 parciales de terminar el año. ¿No? 3, ¿no? 7. Tranquilos, acá 3. Y exactamente en la mitad de las clases, ¿no? Próxima semana estamos en otra mitad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, produce uretritis y cervicitis, ¿cierto? Lo más es uretritis no gonocócica, cervicitis no gonocócica, ¿no? Y ya les he dicho la anterior vez, ¿no? Los varones se pueden complicar con epididimitis, ¿cierto? Su epidídimo, ¿cierto? Se puede contaminar, o las damas son las que pierden siempre enfermedad inflamatoria pélvica o enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa? Tienen cervicitis. ¿Y qué pasa del cuello del útero? Se van a los costados. ¿Y qué tienen los costados? Las trompas, salpingitis. Inflaman las trompas, y aquí tienen el pabellón de la trompa, que es el ovario, y se sale a la cavidad abdominal, que es estéril, y está ahí como delantal, como mandil, el peritoneo. Contamina peritoneo. Y eso se llama enfermedad pélvica inflamatoria. La pelvis inflama. Entonces siempre las damas son las que tienen de perder. Peor aún, ¿tendrán síntomas? No, las damas son asintomáticas. Los varones son los que, uy, me duele hacer pis. Ay, no puedo hacer pis. ¿Qué se llama eso? Disuria. Los varones tienen disuria, dificultad y o dolor a la micción. Y las damas, pero no ha afectado su uretra, hacen pis normal, ha afectado su cervix. Y su flujo se confunde con el flujo vaginal. O sea, síntomas no hay. Entonces las damas ni saben que están enfermas. ¿No cambian el color, nada del flujo? No. Con otros bichos sí cambia. Tricomona vaginal, por ejemplo. O Gardnerella, que es una bacteria que hace que se produzca olor a pescado. Entonces a veces pasan y quieren comer pescado, nadie, sé prudente. Cuando sientes pasar olor a pescado, sé prudente. Eso se llama vaginosis, no vaginitis. Vaginosis es una contaminación de tu flora normal que ha aumentado. ¿Por qué? Porque has transpirado mucho, tu ropa interior no es de algodón, es licra, y has transpirado y no te bañas cada día, entonces no te has cambiado paño, no sé, genética. Entonces a veces en el minibús sientes un olor, dices, ¿quién está comiendo atún? Nadie. Entonces tú sientes, ¿no? Olor a pescado. Y eso es la bacteria, ¿no ves? La Gardnerella. Y tampoco hay síntomas, hijito. La tricomona cambia el color, ¿no? Amarillo, verdón. Cuando llevo en ginecología hay una teórica de flujos vaginales, colores sin sabores. Hay una clase que es de flujos, nada más. Y cada flujo es un color, un olor, y es una bacteria o un parásito. Entonces ahí ya vas a eso ya es 5º año, ¿no? Y vas a ver los pacientes, ¿cierto?
Entonces eso. Vamos bien, pues lo malo es eso, hijita, que lamentablemente, como es asintomático, no se trata, entonces las mujeres son las que más pecan, ¿no? Entonces, no por pecaminosas, sino porque no hay síntomas, ¿no? Y ya saben que el tratamiento es en pareja. ¿Cómo le dices que tome a tu pareja su medicamento? Vitamina S. ¡Pan grande! ¿O lo mueles? Bien, ¿sabes? Un tecito que me has invitado. Sí, es que le he puesto stevia. Mentiras piadosas, señor. ¿Quién sabe tu tecito? Otra historia, ¿no? ¿O no? Un día estaban entrando al examen, yo en la puerta, hizo 6. Creo que era el primer turno. De malo estaba. Carnet. Y una chiquita viene con fotocopia de carnet. Carnet. Mi fotocopia. Claro, pasa por irse a fallar, perder la conciencia y la mochila, ¿no ves? Y me mira y me dice, no me hagas el cuento. Llora. Pasa. Era chiste ese niño. No, ya no hago los chistes. Sí, fotocopia también pasé. Por poco lo que me ha pasado. Me hagas el cuento. Entonces, esta bacteria que tiene estas características, ¿no es cierto? ¿Sí? No las de abajo, que son neumonía típica, sino las de arriba, la clamidia trachomatis. De esta vamos a hablar. Y esta es la única diapositiva que he podido conseguir que dice pared defectuosa. Ahora me pregunten cuánto defectuosa es. Es defectuosa. Ya está. Bien. Entiendo que no me diseño, pero tengo que practicar. Ahí tienes que decir, pues. Entonces, ¿no? Esta es la pared defectuosa y en la clamidia trachomatis tenemos que tomar en cuenta que la clamidia, como tiene pared defectuosa, no tiene forma ni de coco ni de bacilo, sino que se llaman cuerpos elementales y cuerpos, ¿no es cierto?, reticulados o reticulares. Entonces el cuerpo elemental entra a la célula, se forma una vacuola y luego se transforma, se cambia a cuerpo reticular. Este cuerpo reticular se reproduce, se multiplica dentro de la célula porque la clamidia es intracelular obligatoria. Y luego, a las 48-72 horas, los cuerpos reticulares se han convertido de nuevo en cuerpos elementales, que a las 48-72 horas se rompe la célula y salen de nuevo cuerpos elementales para volver a contaminar otras células, ¿no es cierto?, genitales, y el ciclo sigue. Y de esa manera la paciente o el paciente, en este caso el paciente, comienza a tener disuria. Cada 48-72 horas aumenta su dolor, aumenta su dificultad, porque es cada 48-72 horas hay más infección y el paciente se siente mal, ¿no? Y las damas no tienen ningún síntoma, solamente que su flujo aumenta. Algunas sienten que el flujo aumenta, otras se confunden con su flujo vaginal. Y como no hay dolor ni dificultad para nada, entonces pasa inadvertido. No hay no hay olor característico, no hay de ninguno, ¿no? Estas son intracelulares obligatorias, por lo tanto pueden producir infecciones crónicas. No se puede cultivar porque tienen una pared defectuosa, no pueden formar colonias,
no tiene flagelos, no tiene esporas, y como no es microbiota, se encuentra en un reservorio humano, igual que la Neisseria. O sea, la Neisseria no es que su hábitat es la uretra, no, la Neisseria es un contaminante. Si fuera la Neisseria gonorrea, flora microbiana, todos tendríamos nuestra gonorrea, pero solo tienen algunos porque se contaminan. Entonces, ese algunos, ¿cómo se han transmitido? Por un reservorio humano, ¿sí o no? En esta semana, ¿qué casito hay en una niña de Oruro? Sarampión. Entonces, ¿y cómo ha tenido esa niña sarampión? Por un reservorio humano que la contagiado. Y la niña no tenía vacunas, ¿no? Entonces, como no tenía vacuna, ha hecho ese segundo caso del año. ¿Qué están haciendo? Un bloqueo epidemiológico. Sus contactos no tienen que difundirse. Un brote de un casito. Están ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué se pone? Por un reservorio. Y esto es un reservorio humano, tiene relaciones sexuales sin protección y contamina. No es flora microbiana. Si me preguntan lo que les dije la anterior vez, ¿desde cuándo viene esto, doctor? Desde Adán será. Adán y Eva pecaron. Con la víbora. Yo medio que la víbora, Pikachu se parece. Y el Adán tenía otra esposa, entonces dos mujeres tenían. Entonces, medio que la pienso y digo, no sé, ¿será cierto? Si le voy al cura y le digo, blasfemo, me va a decir. Bueno, el pastor me va a echar, te bautizaré, me va a decir. Mejor ciencia, entonces, ¿desde cuándo? ¿Sabe? Desde los cavernícolas. Entonces, aquí está lo mismo, viene el cuerpo elemental, se une a la célula genital, penetra, es intracelular obligatorio, forma una vacuola, se multiplica y luego se convierte en cuerpos reticulares, y los cuerpos reticulares, ¿no es cierto?, que se han multiplicado, después comienzan a transformarse en cuerpos elementales, y a las 48 y 72 horas se rompe la célula, se liberan los cuerpos elementales que han aumentado y vuelven a contaminar a otro, y si no, intracelulares obligatorios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que produce? La uretritis no gonocócica, ¿no es cierto? La uretritis no gonocócica, ¿sí? ¿No? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que es uretritis no gonocócica en el varón, y en la mujer cervicitis no gonocócica. Y el tercer patología es el tracoma, que es una afectación en el párpado ocular, en el ojo, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver en la parte superior la uretritis gonocócica, donde sale por el meato urinario la gota matinal, la gota de pus, que es blanquecina como leche condensada, síntomas disuria. Y en la no gonocócica es transparente, hialina transparente. También hay disuria. La diferencia es de que esta es espesa, como es pus, y este es transparente. En ambos el mismo síntoma. Uno es por gonorrea y el otro es por clamidia, ¿cierto? Entonces, actualmente ya no se hace, no se toma muestras. Porque si yo tomo muestras de ese flujo, de esa uretra, no se puede teñir los cuerpos elementales, ¿no es cierto? El diagnóstico es serológico. Tendría que ser una serología, un ELISA para esta uretritis gonocócica, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico. Tú tienes que mirar al Pikachu.
Si tiene su gotita de pus, gonocócica. Si no tiene gotitas de pus, no gonocócica. ¿Cómo se clasifica? Síndrome de flujo uretral. ¿No? El tratamiento le das ciprofloxacina y acitromicina. Una sola pastilla de cada uno, una sola dosis. ¿Qué hacen mis colegas inquisidores? Les pinchan penicilina, los torturan, 3 días tienes que venir. Cuando les pinchan, les dicen doler. Así puede, para que aprendan. Y yo quiero decir que te acuerdo, tienes 2 pastillas vía oral. Curarse es más fácil que contaminarse. ¿Por qué se hace eso, esa nueva, no es nueva, esa política de Estado? Porque los pacientes suficiente han venido a montarte su pirulín, ¿cierto? Y vos ahí, mirando pirulín ajeno, ¿cierto? Y el paciente ni quiere saber que estás mirando, ¿no? Y esa, su vergüenza además. Y, bueno, pues, no más sufrimiento, para de sufrir. 2 pastillitas y no vuelva nunca, ¿cierto? Así no hace, ¿no? Porque muestre todos los demás bien. Solo, como les he dicho en la anterior clase, solo si hubiera violación, incesto, le han violado a la chiquita y le han dejado una ITS. Entonces, ahí sí, digamos, el que se tiene que hacer una valoración clínica, laboratorios que digan que sí se ha contaminado, que el que le ha violado además estaba ahí enfermo con ITS. Entonces es otro cuento, ¿no? Pero después generalmente no se toma muestras, solamente se da diagnóstico, pero tú tienes que saber la parte microbiológica, que hay 2 tipos de bacterias que pueden producir uretritis, la gonocócica y la no gonocócica. ¿Está bien? ¿Sí o no? La gonocócica, pus, y la no gonocócica. Síntomas los mismos, ¿sí? Ahí está, un circulito, ¿no? ¿Sí o no? Y el tracoma, pues se llama clamidia trachomatis, y el tracoma es cuando hay contacto del flujo vaginal de la mujer de su cervix, está saliendo su flujo, y su flujo está contaminado con la cervicitis. Entonces, como es un flujo de cervicitis y tiene la clamidia, hay contacto, entonces un párpado, el párpado se levanta así. ¿Sí? Usted va a aprender en oftalmología con un hisopo, pegar el párpado y se da la vuelta y se dobla. ¿Sí? Son prácticas que aprenden. Hay gente que se dobla los ojos. En el hospital con hisopos se hace. ¿Sí? Entonces, te van a enseñar también para ver la parte interna del párpado superior. Entonces comienza a haber inflamación y hay, ¿no es cierto?, una secreción blanquecina en el párpado superior, en la parte interna. La córnea normalmente es transparente, pero en un caso de clamidia trachomatis tiene como un velo. Si te das cuenta, está opaco. La persona tiene como una membrana, ¿no?, encima. Entonces es fácil darse cuenta. Abre su ojo, no veo bien, como una membrana tiene, levanta su párpado superior y tiene esa secreción. La pregunta es del millón. ¿Cómo lo hizo? No te le preguntes cómo lo hizo. Es que sabe que yo... Todo se puede ir. Entonces aquí ha habido contacto con la zona genital de la mujer y la cara del paciente se ha contaminado con el moco. Entonces no es pues, no, yo.
no puede mentirte, porque vos eres médico, tú ya lo sabes, ¿no? Como es secreto médico, no puedes ir a divulgar. No puedes ir en TikTok, hoy les cuento. Adivinen, ¿dónde está? No puedes hacer eso. Entonces, ¿no? Esto es el tracoma, ¿no es cierto?, que se produce en los adultos, ¿no? En los adultos, y esto es de contacto de una dama con un varón o de una dama con otra dama, y aparece esta inflamación del párpado superior con secreción y esa opacidad de la córnea como una membrana que es el tracoma, ¿cierto? De ahí viene el nombre. El tratamiento es el mismo que el varón, ¿no?, que la mujer, ¿no? Y obviamente hay que buscar a la pareja, porque la pareja es la que le ha contagiado, y él, aunque no tenga síntomas, hay que darle el tratamiento. El tratamiento es en pareja. El problema es cómo le aviso a la pareja que esté enferma. Ahí viene los amores que matan. Ahí viene, cada semana feminicidio, ¿sí o no? A veces se enteran de estas cosas. Entonces, hace falta mucha cultura y hace falta mucha educación, ¿no? Si bien en el colegio les dan educación sexual, pero no desde el punto de vista de tomar en cuenta las enfermedades como enfermedades o infecciones, ¿no? A veces les dan como pecado, a veces les dan como plaga o como algo malo, pero debería ser más lógico, ¿no? Entonces deberían aprender a utilizar preservativos y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí, aquí no tenemos un dildo, no tenemos un miembro, soy capaz de comprar para adelante. Entonces, usar bajo llave. Ya perdido, ya. Por eso pero es que no compramos porque somos susceptibles, ¿no? Se puede proponer, ¿no? Aquí quieren comprar un dildo se llama el miembro, ¿no? Hay para vender acá sí. Cada semana paso y su estómago, su manito y su feeling. Deberían saber. En las calles cuando hacen ferias de salud, a ver, nos han criado de una manera de preservativo o bajo después, ¿no? Puedes decir, ni bilingüe. Entonces eso ya es familiar, ¿no? Pero vos como futuro médico tienes que ir cambiando tu cerebro. Y cuando tú tengas familia tendrás que tener una mente más abierta, ¿no? Lo que tienes que enseñar estas onceras, ¿no? Que me tocará. Ahí, para terminar esta partecita, ahí está, ¿no? Tiene su, ¿no? clamideae.com, ¿no? Entonces ahí está, para que vean que no es tomadura de pelo, es el ciclo de vida de la Clamidia trachomatis. Los cuerpos elementales entran, forman vacuolas, se transforman en cuerpos reticulares, se multiplican y luego vuelven a convertir en cuerpos elementales y a las 48 o 32 horas se rompen, se liberan, intracelular. Esta infección puede ser crónica. Las mujeres pueden tener forever, a never, y sin tener síntomas se pueden estar contaminando a todos. Esto puede ser una infección crónica, ¿cierto? Y son intracelulares, ¿cierto? Entonces, eso es lo malo. Bueno, el siguiente es el micoplasma, ¿no? Y los micoplasmas sabemos que no tienen pared celular. Como no tienen pared celular, por lo tanto, ni son cocos ni son masivos. Y tampoco podemos utilizar como tratamiento beta-lactámicos porque los beta-lactámicos sacan la pared. Entonces tenemos que utilizar como el anterior, acronas, eritro o así, ¿cierto?
es lo recomendado. Igual que los anteriores, también pueden producir infecciones respiratorias, o sea, neumonías atípicas, como el Mycoplasma pneumoniae, ¿no es cierto? Pero también pueden producir, como el Mycoplasma hominis y el Ureaplasma urealítico, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. A diferencia de la anterior, la clamidia es intracelular. Mycoplasma no es intracelular, se queda en el borde del epitelio, no penetra. Y obviamente el diagnóstico es serológico, no hay tinción Gram, no hay cultivos de ninguna clase, es serología parásita. Eso quiere decir PCR. ¿Verdad? Entonces, si hay serología bien y si hay PCR mejor. El tratamiento son las bacterias, ¿no es cierto?, que son muy sensibles al pH, son sensibles a los gradientes osmóticos y son sensibles a la deshidratación. Son las bacterias más pequeñas que existen, por eso que en el libro están al final, ¿no? Dice clamidias, Mycoplasma, ¿no? Cerca de quiénes, de los virus, porque miden nanómetros, ¿no? El anterior es intracelular, este es del epitelio, ¿no? Y pueden atravesar los filtros, ¿no? En el caso de los barbijos, pues se puede contaminar. La uretritis también produce uretritis no gonocócica, y ahí tenemos el Mycoplasma genitalum, Mycoplasma urealítico, Mycoplasma genitalum, Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealítico. El Mycoplasma hominis es parte de la flora normal, pero para que sea flora normal, es flora normal de las mujeres, y el varón que tiene Mycoplasma hominis es porque un reservorio de mujer la transmite. Que no se produce síntomas, no se produce, porque es flora normal. Si aumentan los cuerpos elementales, sí se va a producir una infección, una inflamación de la uretra. Y ustedes saben que estas son infecciones crónicas. Entonces, a veces van por molestia y le dicen Mycoplasma hominis. Me llaman por teléfono y me dicen, doctor, tengo Mycoplasma hominis. Eso nos ha enseñado cuando éramos alumnos, sí. Y ahora, ¿cómo he obtenido? Tu chica, o tu grande. Y se ha enojado. Nunca más me aguanto a llamar. Ya es médico, pero se ha molestado. ¿Cómo tengo tu chica? ¿Quién más le va a contaminar? Yo sé que es hombre fiel. ¿Cómo habrá terminado? No sé, pero no se pasan en las noticias. Imagínate. Qué bien, ¿no? Entonces, estas, como no penetran a las células, se adhieren al epitelio uretral. Estos son microaerófilos, y la forma es forma de botella de laboratorio. Es esa forma que están viendo allá, ¿no? Este es el epitelio y se quedan acá. No penetra. No penetra. Entonces, ¿sí? Lo que produce es también la uretritis no gonocócica, la cervicitis no gonocócica, y en las mujeres la complicación, la enfermedad inflamatoria, ¿no? Y también puede ser una salpingia, ¿no? Entonces, el problema son las mujeres, porque el varón siente dolor. Ya sabemos que los varones no podemos aguantar dolores, o muy susceptibles, nos duele. Ahí estamos, ¿no? Las mujeres tienen su cólico menstrual y vienen a la clase con sus caras de... Así, ¿no? Entonces, y después viene su dolor de parto. Yo he llegado a la conclusión de que se llama parto porque se parte. No he encontrado otra cosa. El día que tú veas un parto en el sitio, ¿qué es eso? Hay niñas que ven y no se casan.
Hay varias doctoras solteras que han visto partos y dicen, no, señora, aquí se cierra la fábrica, se abre el parque de diversiones, ¿para qué van a sufrir? Así hay que sufrir, ¿no es cierto? Los varones no podemos soportar el dolor. Dice que para que un varón sepa o sea, para que un varón más o menos piense cómo es el dolor de parto de una mujer, es como cortarte tu brazo en vivo con un machete. Ese dolor que se siente, pues te aplaza entonces, ¿no? Entonces, esta bacteria, ¿no es cierto? Esta bacteria en el varón va a producir disuria, dificultad de dolor, y en la mujer nada, ¿no es cierto? Con la diferencia de que esto no es intracelular, con la diferencia de que este es al borde del epitelio, ¿no es cierto? No entra, no penetra, ¿sí? No penetra, ¿sí? No tiene pared, tiene forma de botella de laboratorio, ¿no? Se adhiere al epitelio uretral, ¿no? Es aeróbico, hay reservorios humanos, por eso que sigue habiendo enfermedad, ¿no es cierto? Y la gonocócica es con pus, la no gonocócica, ya sea por clamidia o por micoplasma, es transparente, ya sea transparente, y ahí pueden ver las diferentes clínicas, ¿no es cierto? Y en la mujer, ya se ve que se confunde con el flujo vaginal, entonces no puedes vos saber si realmente es cervicitis o es un flujo normal. Entonces, en las damas le darás tratamiento si su pareja le cuenta que está con enfermo. Si no, no. Por ahí esa dama tiene otras parejas, entonces viva la enfermedad, todos contaminados. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no es cierto? Por eso que hasta el día de hoy sigue habiendo ITS. Pese a que hay programas, todo lo demás, ¿no? Vamos a terminar. Entonces, ¿cómo se previene? Ya hemos dicho que la Iglesia Católica, los pastores, nos exigen abstinencia y fidelidad. ¿Qué es abstinencia? No tener relaciones. Si tú no tienes, nunca te vas a enfermar. Fidelidad, solo con una sola pareja, ¿no? Tu pareja sexual tiene entre los 200 hombres. Nadie. Trío, ya está. La mulchi, ¿no ves? Ya está. Y ahí es donde terminan los feminicidios, los matricidios y todo lo demás. Pero como no somos médicos, tenemos que tomar en cuenta que hay una tercera alternativa, que es el preservativo. Las tres reglas de oro para evitar las ITS que ustedes tienen que enseñar es: la primera es la abstinencia, siempre, si no tienes relaciones sexuales, no tienes por qué estar enfermo. Segundo, la fidelidad, pese a sus convicciones o a sus múltiples parejas, igual tienen que enseñar que así debe ser. Y el tercero, que por lo que son médicos, tienen que, si no puedes abstener y no puedes ser fiel, tienes que usar preservativo, ¿cierto? El preservativo es, en los centros de salud a veces son gratuitos, en la marcha que haya debido regalar, ¿cierto? Bueno, ¿verdad? Sí, ¿no? Una de las primeras marchas bien le llevó a mi hijo. ¿Qué? No. Estoy en aparecido las ¿qué se llaman? Las con sus tacones. Las que se llaman las queen. Las mi hijo miraba. Papá, sí, no son mujeres. Sí,
Sí, papito, no sé. Por eso son así. Si un niño se da cuenta, a veces no te das cuenta. Cuidado, mirad. Estos angelitos, para terminar, estas son las 3 reglas que usted tiene que enseñar. Tienen que enseñar abstinencia, tienen que enseñar fidelidad, y si no se puede ni uno ni el otro, tienen que enseñar uso de preservativos. Que además evita los embarazos, ¿no es cierto? Y de aquí en adelante, angelitos, ustedes, tanto varones como mujeres, al tener relaciones sexuales ocasionales o con su pareja, ¿no es cierto?, deben usar preservativos. Siempre. Evita las ITS. ¿Sí? No, pero yo, doctor, yo utilizo anticonceptivos orales. Sí, eso es para la no concepción, pero la ITS igual te va a dar. Entonces, tienen que tener en su cabecita que cualquiera de ustedes se puede enfermar. Es más, una vez al año, un estudiante se anima a buscar. Nosotros podemos hablar, ya sé. Y cuando les digo esta cosa, sabía. Y pues si sabías por qué no. Entonces, lo importante, angelitos, es recurrir al médico. El tratamiento es muy fácil, ¿no? Y si tienen pareja, ¿no es cierto?, a la pareja más involucrar. Y si ustedes son parejas, pues también tienen que entender. Y como son médicos, tienen que tener mejor cultura que el resto. Y además dice que se predica con el ejemplo. Es que hay que hacer todo lo que dice las reglas y no decir como los antivacunas, ¿no? Como los médicos antivacunas. No sirve para nada. Espero que sean vacunados, ¿no? Espero. Bueno, que les va bien. ¿Sabes?